existe. Se fue por donde vino, se fue por donde vino. Pero no mi destino. Pero mi destino. Amando ni venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza. Segundo homenaje en la mañana con Conexión Río Cuartense al Pepe Mujica. Gracias a Nora, que me manda un texto de Miguel Ángel Barrios. Leo un breve tramo, después lo ampliaré porque tengo invitados en línea. Dice Miguel Ángel Barrios: hablaré del revolucionario Mujica, del cual callan. Nada es casualidad. No hablaré de su vida, excede demasiado, pero sí de su legado. Mujica se opuso abiertamente a la presión del Comando Sur para una base militar yanqui. Priorizó una política de integración con Mercosur y la CELAC. Se tragó amargamente los impuestos anti-Mercosur del preperonista Moreno. Prohibió vuelos a Malvinas que había con Tabaré. Se tragó la denuncia argentina de contaminación de las pasteras cuando en verdad de lo que se trataba era de un altísimo peaje que le fracasó al ex montonero Busti. Se cayó por el Mercosur poniendo en juego su capital político. A pesar de las miserabilidades argentinas, nunca se alineó con los industriales paulistas. No abandonó a Lula cuando estuvo preso, se borraron muchos. Y más aún, fue el único que hizo campaña con Lula para el retorno contra Bolsonaro. Ofreció el puerto de Montevideo, algún día se escribirá, para que sea el puerto del Mercosur con administración conjunta de sus miembros, ante la indiferencia de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. Apoyó activamente a Chávez, denunció y rompió públicamente con Almagro cuando fue la OEA quien lo acusó de mercenario. Siendo agnóstico, fue aliado de Francisco, entre otras manifestaciones. Cuando estuvo en Río Cuarto, en mayo de 2017, el colega que lo entrevistó, el recordado Nicolás Ángel Florio, le preguntó respecto de si se había frivolizado la política, y esto respondió en el escenario de Fada, en la Sociedad Rural, el Pepe Mujica. Primero, la política no es una clase. ¿Sí, no? No comparto lo de clase. En realidad, las clases son una cosa más compleja. La política es un estamento de gente. A ver, es una respuesta que es larga, pero voy a resumir. Las repúblicas modernas se inventaron un grito histórico desesperado contra el feudalismo y contra la monarquía absoluta. Y vinieron en el intento de suscribir que nadie es más que nadie. Que los hombres básicamente, por lo menos en el campo del derecho, somos iguales. Todos sabemos que del derecho al hecho hay un tranco bárbaro. Esa es la deuda que tenemos por delante. Por eso la democracia nunca está terminada. Pero por lo menos la política debería de no confundirse con un mercado, con un negocio. Porque la política no es ningún negocio, es una pasión de carácter superior. Se siente la alegría y la satisfacción de servir a la gente. No es que no exista interés, pero no debe de existir interés económico al que le guste mucho la plata, que se dedique a los negocios, a la industria, que multiplique y que pague impuestos. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo. La palabra del Pepe Mujica en la Sociedad Rural. Viviana Macchiarola, doctora en educación, y Manuel Schneider, el médico veterinario y director de la granja Siquén, tuvieron la oportunidad de estar con el Pepe Mujica en su propia casa. Voy a saludarlos a ambos. Viviana, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Jeremías. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted por participar. Hola, Manuel, buen día. Buen día, Guillermo. Buen día, Viviana. Buen día, la audiencia. Bueno, los oigo con atención, los escucho
con mucha envidia por haber compartido esa intimidad, Viviana. Sí, fue un privilegio, realmente fue un privilegio. La visita que hicimos a Pepe fue a fines del año 19, ¿sí? Que habíamos ido con Manuel, invitados a un encuentro en la Universidad de Montevideo, de Uruguay, en la Universidad de Uruguay, para presentar nuestras experiencias de práctica sociocomunitaria de la Granja Siquem, y allí entonces el rector nos encomendó que le lleváramos la resolución a Pepe de su designación como doctor honoris causa. Así que allí fuimos a su casa a visitarlo. Bueno, como repito, fue un gran privilegio, ¿no? Haber podido conversar con él, conocerlo y conversar con él. ¿Qué experiencia para usted, que abrazó ideas en su juventud muy similares a la de Pepe? Así, sí, fue una inmensa emoción, tal es así que, bueno, en un momento me llama a mí y me dicen, vení que te muestro algo, y que me mostró el diario del Che Guevara. Bueno, yo a partir de ahí yo creo que ya empecé a llorar y no pude parar más, ¿no? Y bueno, fue un encuentro muy emocionante, de estar con alguien, bueno, con tanta coherencia en toda su vida, ¿no? Y compartir tantos principios con él, y que creo que ese encuentro fue como ratificar lo que tantos pensamos de él, en tanto creo que es un representante de la coherencia, ¿no? Y hay cuestiones que la pudimos ver ahí que son como símbolos de lo que Pepe fue, que es todo el mundo habla de su auto, de su casa. Bueno, cuando llegamos ahí, llegó él en su Volkswagen viejito a la casa, con esa humildad, esa sencillez, que creo que, bueno, son símbolos de lo que él fue, la coherencia en la política, y el lenguaje, ¿no? Creo que las dos cosas, esos íconos, que es su casa, su auto, y el lenguaje, su palabra, la palabra que, bueno, de sabio y poeta, y político. Creo que reúne las tres cuestiones, ¿no? Manuel, además, algo que es muy difícil en estos tiempos, el predicar con el ejemplo. Mujica lo hizo. Sí, me reía solo acá en la oficina porque todo lo que había pensado decir lo dejo la Bibi. O sea, siempre es lo mismo. Bueno, te desafía a que digas otras cosas, Manuel. Vos sabés que el tema de coherencia y austeridad me parece que son palabras que lo marcan al Pepe, y honrar la vida, porque es una persona que honró la vida con todo lo duro que le tocó. Una persona sabia. A mí lo que me interesaría agregar ahí es que, a la vez de admirable, porque conocer ese tipo de gente, nosotros llegamos a través de Humberto Tomasino, que vos es referente uruguayo, que es para tenerlo en cuenta, llegamos a través de él al Pepe. El tema de decir, o sea, ver al Pepe, conocer al Pepe y chupar su sabiduría, nos ayuda a ir construyendo. No nosotros de que nacemos nos vamos construyendo, sino a esta altura, si nos creemos que todo es mérito nuestro, somos bastante tontos, digamos, ¿no? Estas personas te ayudan a eso, a reafirmar ideales, a reafirmar conceptos, a seguir adelante, pero a la vez te genera contradicción por decir, ¿qué de extraordinario hizo el Pepe? Hacer lo que él pensaba, por lo que él había vivido, y era ser austero, coherente en lo que decía y en lo que hacía, y que eso pase a ser extraordinario, por ahí habla mal de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, y agregar algo que me parece muy importante, aparte de anécdotas que fueron quedando, yo tuve la suerte de volver y estar 2 veces más con el Pepe, es el tema de Lucía. O sea, hay que darle la dimensión que tiene su compañera. Es tan grande como el Pepe, y es tal vez hasta más grande, porque su humildad es estar un paso atrás en la construcción de la historia que escribió el Pepe. O sea, no le escribió el Pepe, le escribió el Pepe y Lucía, y por ahí
habla de Lucía Topolansky y mucha gente no sabe quién es. Entonces, mientras nosotros estábamos y compartíamos con el Pepe la charla, bueno, ahí compartimos algunas fotos de ese momento y qué sé yo, Lucía estaba en la cocina seleccionando nueces, partiendo nueces, y bueno, salvando las abismales distancias, yo también tengo algo del Pepe, que es la suerte de tener a una compañera como Patricia, que estaba en la cocina con Lucía rompiendo y charlando, rompiendo las nueces, seleccionando y charlando, y nos trajimos un puré de tomate de regalo que hicieron ellos, que lo tuvimos como una reliquia en la cocina comiendo de cucharadita. Qué lindo eso. Emanuela, hoy hay como una idea, bueno, ayer la reflejó uno de los integrantes del gobierno, de uno menos respecto de el Pepe Mujica, porque se murió alguien que promovía ideas igualitarias en la sociedad, pero no comprenden, creo yo, que me parece que además del legado histórico del Che Guevara, el Pepe Mujica desde ayer va a ser de esos muertos que no van a parar de nacer. Para cada necesidad de una sociedad desigual se va a apelar a la figura del Pepe Mujica. Voy un poquito más atrás. El Pepe, como decía en el relato que comentaste recién, el agnóstico, tenía muy buena relación con Martín Francisco, y lo piola de su sabiduría es que él decía, ojalá esté equivocado, ¿no? Y yo creo que esa gente que se va yendo porque cumple un ciclo, que para mi concepción de fe pasa a otra dimensión, por lo cual desde esa dimensión también puede llegar a aportar, pero te genera esos huecos. Yo ayer volví a casa, me senté a tomar mate con Patricia y decía, la dimensión y el afecto, es decir, ese hueco que te va quedando por alguien que se te van cayendo los referentes, y tal vez nuestra generación, tenemos más o menos la misma edad, los que estamos alrededor de 60, nos cuesta encontrar y no encontramos en nuestras generaciones otros referentes, entonces se genera ese hueco. Por más que el Pepe decía, ¿cuál es mi logro? Es que haya mucho más como yo que sigan, ¿no? Lo decían todos los discursos, y los jóvenes, y uno apela a eso y da la vida en el laburo por los jóvenes, por los niños y todo, pero esas ausencias, que te podés nombrar varias, y pasaron muchas alrededor de los últimos años, estos ochentosos, noventosos, en los cuales uno escuchaba, leía o miraba, y te generan ese hueco, ¿no? Que, insisto, como decís vos, se van a levantar como mucha bandera, pero el momento de ausencia te genera esa cosita. Estamos dialogando con Manuel Schneider, el director de La Granja Siquén, y también con Viviana Macchiarola. Finalmente, usted es doctora en educación. Había algo que sintetizaba el Pepe que es muy difícil de conseguir: simpleza y profundidad, ¿no? Llaneza y erudición. Que es muy complejo, ¿no? En términos, para comunicar es muy difícil sintetizar en una sola persona, y eso lo tenía Mujica. Sí, creo que tenía todos los rasgos de un maestro, de lo que uno espera en educación, cuando hablamos y cuando, bueno, con todos los referentes teóricos que trabajamos en ciencias de la educación, entre ellos Paulo Freire, era lo que uno espera de un maestro. Exacto, ¿no? Desde su discurso y la coherencia con su hacer, ¿no? Y era teoría, digamos, la idea de praxis que trabajamos en educación, coherencia entre teoría y praxis, porque hacía lo que decía, eso que bueno, tanto extrañamos hoy, la coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace, y un discurso de paz, de justicia, de igualdad, ¿no? Todos los grandes valores que uno preconiza en el campo educativo, en contraposición con los discursos de odio de hoy, ¿no? Así que sí, como dice Manuel, deja un hueco muy grande. Pero bueno, uno siempre tiene esperanzas de que justamente su ejemplo, y hoy, bueno,
lamentablemente revalorizado, digamos, por lo menos puesto, estamos todos hablando de Pepe, entonces por su muerte, entonces que esto sirva de ejemplo, ¿no? Que siga, sea el faro, sea el norte. Yo siempre tengo esperanzas de que esto cambie y que estos ejemplos que tenemos nos orienten, ¿no? Nos orienten. Pero creo que todos los principios que deseamos en el campo educativo, de una educación liberadora, de una educación transformadora, él lo sostenía. Y además como gobernante lo hizo, ¿no? Porque, bueno, puso mucho presupuesto para educación, defendió la educación pública, siempre defendió el Estado, una educación financiada y orientada por el Estado. Así que, bueno, sigue siendo nuestro norte. Era para finalizar, Manuel, ¿era su lugar de vida o su lugar de producción, la granja que tanto tiempo habitó y el tractorcito ese que al último decía, ando un rato en el tractor y me tengo que bajar porque estoy cansado? Él construyó la vida desde el saber de sus padres, digamos, produciendo flores, y desde ahí se construyó como referencia, como dirigente, como dijo la Bibi, como maestro, y yendo a contramano de todo lo que hoy se pregona y está de moda, ¿no? Es decir, los valores del sálvese quien puede, del individualismo. Él iba a contramano de todo eso. Entonces, desde esa casita, en la chagra que él vivía, armó una transformación para Uruguay y una referencia que para todo el mundo, pero en Uruguay tenerlo ahí cerca, iba al almacén a hacer las compras, digamos, en su autito. Sí, además la referencia que todos tenemos desde el mundo es que la casa de gobierno de Uruguay era la chacra del Pepe, ¿no? No. Y la cantidad de anécdotas que cuenta, porque ellos en Uruguay para las vacaciones tienen una casa presidencial con un lujo bárbaro. Se fue a vivir con Lucía a la casa del cocinero y comía con el cocinero. Esas anécdotas miles, digamos, no solo en su vida diaria, sino en cómo también transformó, que él lo menciona, ¿no? Que primero quedó sin corbata al Senado, en la moto, bueno, un montón de esas anécdotas, cuando recorría el mundo con autoridad, y te habla de gente que uno ha visto en la tele, cuando yo hice tal cosa con tal, o sea, y estaba ahí, o sea, se iba a comprar la camisería en el auto. Manuel, muchísimas gracias por esta evocación, igualmente para Viviana, ambos que han tenido ese privilegio de conocer a el Pepe Mujica, un personaje de la historia que además se erigió desde un paisito, como él mismo describía, un enorme referente mundial de la modernidad surgido del sur perdido del planeta. Así que muchas gracias a ambos. Gracias a vos. Bueno, abrazo. Gracias, Viviana, muy amable. Viviana Macchiarola, la doctora en educación, y Manuel Schneider, el titular de la Granja Siquén, hablando del Pepe Mujica. Ayer nuestra hija mayor nos decía, se están muriendo todos los buenos. Es que los buenos notamos cuando de malos HDP el mundo sobra, ¿no? Lamentablemente, por eso se destacan los Pepe Mujica, por eso lo sentimos como una ausencia, porque cuesta encontrar referentes. Esto no quiere decir que no haya tenido defectos, él mismo en su propia historia lo admitió, pero después intentó, como en algunas de las descripciones que vimos, y consiguió hacer cosas que resultaban imposibles de pensar, ¿no? En un país como el Uruguay, que tenía y tiene pocos recursos naturales, pero que lo puso en órbita y lo transformó en un referente. Hay que ser muy mala persona para que celebrar
que se haya muerto el Pepe Mujica, pero está lleno de malas personas entre nosotros, lamentablemente, ¿no? Pero ahí estará el Pepe Mujica para refutarlos una y otra vez. Cuando se mueran los que hoy dicen que hay que celebrar la muerte del Pepe Mujica, a ellos no lo va a recordar nadie, ni los propios. Y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido